La cordial bienvenida ya, él es catedrático universitario, estamos con el economista José Luis Tapia, presidente del partido 5R. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos hoy domingo también. José Luis, ¿cuál es tu punto de vista tú como catedrático, como profesor, catedrático universitario, lo que acaba de hacer en estos momentos? La SUNEDU dice, ¿no? Ya se acaba lo que es la virtualidad, se acabó la virtualidad, pero sin embargo la PCM salió, no, la virtualidad tiene que continuar, salió la PCM, y a los pocos días que hubo un enfrentamiento totalmente entre SUNEDU y la PCM, destituyen pues al funcionario de que había propuesto estas cosas, ¿no?, de la PCM, ya renunció y simplemente la PCM dice, bueno, totalmente la SUNEDU es autónoma y ustedes continúen. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Está bien, está mal la virtualidad como catedrático? Definitivamente hay una contradicción en el estatismo. Decimos estatismo al Estado que hace cosas que no debe hacer y deja de hacer cosas que sí debe hacer, entre ellas la seguridad, la justicia, las obras públicas. Entonces hay un lío interno que no lo van a resolver, obviamente, porque las leyes en el Perú son tan malas que le permite a una presidencia de Consejo de Ministros decirle que debe haber virtualidad o no debe haber virtualidad. Entonces, nosotros somos del Movimiento 5 Reformas, no estamos a favor ni de la presidencia de Consejo de Ministros, ni tampoco la SUNEDU, porque el Estado no debe meterse en la educación. Por eso hablamos de las 5 reformas, porque es un programa que permite a la gente elegir el colegio que mejor le parece y tendría todos los recursos para pagar, para que las personas no estén entre decidir qué es lo que dice la SUNEDU o qué dice la presidencia del Consejo de Ministros. Como digo, ese estatismo es un problema que origina que las universidades no sepan qué atenerse, si seguir las líneas maestras de la presidencia del Consejo de Ministros o la SUNEDU. No debe existir una intervención del Estado en la educación. Esa es nuestra posición, nuestra doctrina liberal clásica, ¿no? Efectivamente, no que se estén intrometiendo pues en cosas de la educación, que es importante. Pero ¿cuál es tu punto de vista, la noticia durante toda esta semana que se sigue hablando no solamente aquí en el Perú, sino a nivel internacional, sobre el tema del Rolex de nuestra presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que hay un impacto realmente que ha sido negativo para la población y creo que mucho reloj para tan poca muñeca. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, que estamos viendo cómo la política se está degradando tanto que ya ni siquiera preguntan al periodismo, a la señora presidente, cuál es su plan de seguridad, por ejemplo. No le preguntan qué van a hacer con la educación en el sentido de las infraestructuras que se está cayendo a pedazos, 2.000 colegios que no tienen conexión de agua, o qué va a hacer con los hospitales que no atienden a la gente en su momento oportuno. Eso es lo que yo veo, lo que vemos en el Movimiento 5 Reformas, que no se le hacen las preguntas a la Presidenta y le están haciendo preguntas sobre el tema del Rolex, ¿no? Pero hay un problema acá también, José Luis, que todos los años esperamos realmente para hacer los reportajes de los colegios que se siguen cayendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar esta iniciativa desde el inicio? Desde realmente no esperar realmente que comiencen las clases recién para vamos a arreglar los colegios, ¿no? Los padres de familia quieren trabajar, quieren que las instituciones educativas hoy en día surjan, y más aún las instituciones educativas que de nombre se llaman instituciones emblemáticas, que de emblemática no tiene nada porque el colegio se está viniendo abajo. Es que a la educación hay que tratarla como debe ser y eso significa que hay que dejarlo en el sector privado. Nunca debe haber salido de ahí y el Estado desde que sabemos, desde 1821 se ha interesado en controlar la educación, controlar la agenda, controlar las mentes de los niños. Y eso es nocivo porque los niños, en lugar de salir emprendedores, en lugar de salir trabajadores, están relajados, a veces muchos ya no saben ni qué vocación educativa tienen y todo eso origina que también tengamos un tipo de maestros que deberían estar impulsando la autonomía individual, estén pues colectivizando a los niños y sobre todo que empiezan a poner temas que no tienen nada que ver con los niños. Por ejemplo, no decir terrorismo a las cosas que deben decir. Terrorismo, no, dicen ellos conflicto interno, o lo ponen de héroe al señor Abimael Guzmán, y eso es algo pues inaceptable, ¿no? Claro, cuando habla de los niños me has hecho recordar a los niños del Congreso de la República, por esos niños que están ahí todavía. Y hablando del Congreso, el Congreso, en una manera realmente que ha tomado la decisión de suspender de sus funciones e inhabilitarlo realmente por 10 años al vicepresidente de la JNJ y también a la doctora Tello. ¿Cuál es tu apreciación? Nosotros tenemos una posición bien clara.
la Junta Nacional de Justicia no debe existir, ni siquiera tampoco el Consejo Nacional de la Magistratura, que ha sido un error de la Constitución del 93, y debemos volver a la Constitución histórica de antes de 1968, en el cual se presentaba una terna de jueces y fiscales supremos para que fuera ratificado por el Congreso. Y una vez elegidos, ellos empiezan a elegir los presidentes de las Cortes Superiores y los fiscales provinciales. Es decir, eso funcionó desde 1933 hasta 1968, donde entró Velasco, quitó todo eso, impuso esos consejos, entre comillas, que finalmente no hacen nada bueno, porque ya tú mismo lo has visto, Martín, amigos todos, que el nombramiento de jueces provisionales, jueces titulares, es tanta la brecha que existe que ya los jueces y fiscales que no son nombrados son manipulados por la política, y la política ha entrado a la Fiscalía y ha entrado al Poder Judicial, y ya vemos los resultados que todos estamos viendo, ¿no? Un resultado totalmente, pues, José Luis, negativo, un resultado que el día de hoy realmente la población está indignada totalmente. La policía hace su mejor esfuerzo, con el poco recurso que tiene, captura al delincuente, y viene el fiscal y lo libera, viene la jueza, como lo que ha hecho realmente con el maldito Frank, que realmente está comprobado, realmente el fiscal le dice a la jueza, tiene que usted sentenciar inmediatamente, la jueza, no hay pruebas en estos momentos, y lo han liberado, sin embargo. ¿Usted cree que se va a quedar? Ya se fue del país. Entonces, automáticamente, las cosas que no están funcionando, la población se encuentra sumamente indignada con las instituciones tutelares, el Poder Judicial, que está de menos, pues no hay justicia, para el peruano no hay justicia. Claman justicia hoy en día y tenemos jueces fiscales que siguen liberando a los delincuentes. Entonces, ¿qué hace la policía? Atada de manos, si la policía los captura y los jueces y fiscales los liberan. ¿Cuál es tu apreciación? Ahí tú mismo lo has dicho, Martín, necesitamos definitivamente cambiar el país, cambiar al Poder Judicial, cambiar a la Fiscalía, hacer muchos cambios, y eso significa reformas, porque las reformas van a permitir sacarnos de la actual situación en que nos encontramos e ir a un punto mejor. Y esas reformas que nosotros estamos proponiendo son 5, ¿no? 5 reformas es reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de la salud y la reforma de las pensiones. Eso es lo que piden las personas, que hagamos un cambio total y no un cambio parciales como pretenden hacer todos los gobiernos, que hacen medidas aisladas tratando de salir del apuro, ¿no? Perfecto. Vamos a entrar en estos momentos, estamos en comunicación con las redes sociales también. Muchas gracias por depositar la confianza de todos nuestros amigos abonados, televidentes, que nos ven todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Nos dicen desde San Juan del Lurigancho, el señor Pedro desde San Juan del Lurigancho nos está escribiendo y nos dice aquí, la pregunta verídica para ti, José Luis, nos dice realmente en la educación, ¿qué va a hacer usted realmente en la educación dentro de las 5 R's que ha mencionado? Vamos a elevar la calidad educativa poniendo a competir a los colegios estatales para que sean transferidos a sus operadores naturales. Presten atención a esto, porque esto no lo van a escuchar en otro lado, solamente aquí. Los operadores naturales, que son los profesores, directores administrativos de los colegios estatales, van a pasar a ser dueños. Escuchen bien, dueños. Y eso significa que ellos van a gestionar o contratan a un gerente para que gestionen los colegios que ahora van a ser de propiedad de los profesores, de los directores y de los administrativos. ¿Qué pretendemos con esta medida? Ponerlo a competir a estos colegios que ahorita no están haciendo bien las cosas para que hagan bien en un entorno competitivo. Una vez transferido, ya no va a recibir una remuneración el maestro, sino también va a recibir utilidades. Utilidades significa es un ingreso extra porque se hace una buena gestión del colegio. Porque los colegios, cuando compiten, lo que tratan de hacer es mejorar su aspecto educativo, material, de infraestructura, para que tener más clientes, más alumnos, y así puedan tener más ingresos, y así los profesores, los directores puedan ganar más. Además de eso, en este programa de las 5 reformas, nosotros vamos a entregar lo que se llama los bonos educativos a lo más pobre del país mientras dure, es transicional, no es para siempre. A los más pobres del país, es decir, a los que no pueden pagar mientras tanto dure esta transición, a aquellos que tienen, por ejemplo, impedimento de contratar a un buen colegio privado. Ese voucher, que más o menos hemos calculado, sale como 1.900 soles, van a poder ir al colegio y decirle: yo soy Pedro Ortiz,
y Pedro Ortiz figura en la lista de los beneficiados, inmediatamente ese dinero pasa al colegio, no va a pasar al padre de familia, y así el padre de familia ya tiene el acceso de su hijo para que pueda ser ahí enseñado todo lo que necesita. Claro, José Luis, esta reforma también que estás proponiendo del tema de la educación, iría también entonces una modificatoria entre las UGELes, la DREL también, la Dirección Regional de Lima Metropolitana y la Unidad de Gestión de Educación Educativa Local. Ya no tendría razón de existir. Desaparece. Es sustituido por la iniciativa privada. Es decir, se necesita controlar a los maestros, lo va a hacer las empresas privadas que le van a dar certificación de calidad a los colegios, porque ellos son los que le van a decir, usted está cumpliendo o no con ciertos estándares de calidad, usted está enseñando de esta forma, mejor, etcétera, y ahí le van a dar su rubricón, o sea, le dan su certificado de buen comportamiento o de calidad, y eso es parte para exhibir dentro a los clientes que vienen a ser los alumnos, le dicen, mire, acá está, este colegio tiene certificación A, certificación B, certificación, y eso le va a dar mayor reputación y además mayor confianza a los padres de familia para que puedan matricular sus hijos en ese colegio. Es muy importante realmente, ¿no? Lo que escuchamos, las propuestas también que se dan hoy en día, y sin embargo nosotros tenemos que ir analizando, ¿no? Porque toda propuesta es buena, simplemente hay que tratar de proponer. El tema del UGEL, la DREL, ¿no? Minedu tiene que inmediatamente pues saber las cosas que va a hacer más adelante, porque se necesita tener una educación de calidad, ¿no? Un país sin educación es un país que no progresa, es un país realmente engañado toda la vida. Entonces tenemos que invertir más en educación, más en infraestructura también que se puede dar. Tenemos también muchas personas que nos siguen a través del Facebook, y en esta oportunidad un saludo para la señora Raquel, que nos está viendo en estos momentos en Comas. Muchísimas gracias. La señora Raquel dice, ¿qué propone usted en el sector salud realmente? En el salud es algo similar en el tema de educación. Igual, los nuevos dueños de los hospitales, policlínicos, etcétera, serán los médicos, los directores, las enfermeras, los técnicos y los administrativos. Como dueños, ellos se van a interesar por gestionarlo bien, porque a partir de eso pueden obtener los ingresos que andan buscando, aparte de ser, digamos, receptores de sus ingresos por sus oficios que realizan. Serían como dueños, es decir, como una empresa tiene un dueño, el dueño recibe las utilidades. Igual manera, los hospitales, policlínicos, etcétera, también serían gestionados por terceros, ¿no? No necesariamente los médicos tienen que gestionar digamos, el hospital, el policlínico. Una vez que ya empiece a funcionar este sistema, que van a competir, porque ya no va a haber más hospitales estatales, sino todos van a ser privados, pero como estamos hablando de dos reformas, la económica y la política, que eso le va a dar los ingresos, o sea, ya no va a estar ganando lo mismo como ahora, ¿no? Que si ganan 3.000 soles, no vas a llegar con los 3.000 soles. Nuestras reformas lo que hace es impulsar el crecimiento de los ingresos de la gente y la reducción de los precios en un 50%, porque estamos proponiendo eliminar 35 impuestos de 36, o sea, estamos proponiendo el impuesto único, universal y uniforme. 50% de descenso de los precios, que viene a ser el equivalente a aumento del 50% de su poder adquisitivo. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo y lo decimos de manera seria, no demagógica. Tenemos cifras, por ejemplo, ese único impuesto financia los 5 ministerios que estamos proponiendo: Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Transportes, Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa. Con esos 80.000 millones de soles que el IGB recauda, con eso financiamos el Estado y el resto pasa al sector privado. Liberamos más o menos 170.000 millones de soles que se devuelve al sector privado, y el sector privado, esos 170.000 millones de soles, es reinvertido en negocio, mayor consumo, etcétera, y la gente va a experimentar de que en lugar de que suban los precios, empiece a bajar. Esa es nuestra banderita, digamos, de nuestro proyecto de las 5 reformas, que es el descenso de los precios de manera permanente y con un patrón oro, es decir, ya no el dinero papel ese que nos engaña siempre el Banco Central de Reserva, sino con el patrón claro, oro, ¿no? Pero el sector salud, ¿qué es lo más importante, no? Porque hoy en día la ama de casa, cualquiera de ustedes, el abuelito de la tercera edad o un joven que está asegurado, va a pedir y le dicen, regrese usted en 4 meses. Y ya si tú no. Realmente en 4 meses de repente vino San Pedro y te llevó y chao, ya te fuiste, ¿no? Y no te puede ser. Nuestra propuesta va por ahí. Pero aquí hay algo, José Luis, aquí hay algo. ¿Tú crees que de repente, si hemos tenido una mala experiencia, el tema del COVID-19, la pandemia que nos golpeó, que no estuvimos preparados, ¿tú crees que hoy en día nosotros de una u otra manera podríamos entonces seguir pensando
de que la salud es lo más importante, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque todo el mundo dice, yo lo voy a hacer de esta manera, todo el mundo trae las ideas, pero al final no aterrizamos. Y los más perjudicados somos los ciudadanos de a pie, que seguimos viendo a nuestros familiares que para operarlos demoran como 6 meses, 8 meses. ¿Tú crees que debería existir las boticas hoy en día como consultorio? Darle la facilidad para que el médico pueda poner un pequeño consultorio realmente dentro de una botica? Hay que abrir todos los mercados posibles, o sea, hay que abrir las oportunidades para que una botica, una farmacia, un consultorio con botica, o sea, tú no puedes limitar la creatividad de las personas para ver cómo atiende a las personas que necesitan ser atendidas. Por eso que nosotros hablamos de abrir los mercados, y entre ellos el mercado de la salud, el mercado de la educación, para que compita y le den lo mejor al paciente, al cliente, y no tengamos que esperar una cita por 3 meses. Nuestra propuesta es elevar ese nivel de la calidad de la atención centrada en el paciente, así como en el Poder Judicial hay que hacer lo mismo, igual en la educación, igual en la salud, igual en las pensiones, a abrir todos los mercados, ¿no? ¿Tú crees que los médicos ya es tiempo que ellos bajen al pueblo inmediatamente, no? Porque hay mucha gente que en estos momentos que no tiene los recursos económicos, la gente más pobre, el pueblo que es el más golpeado, el ciudadano de a pie, que vive realmente en lo más profundo, pequeñito del Perú y también aquí en nuestra capital, y no tiene salud, o sea, no hay. Entonces, de repente, el médico puede ir a hacer la visita, el médico va a casa. Pero eso era antes, Martín. Antes los médicos iban a las casas. Antes era así, porque la gente tenía poder adquisitivo para pagar un médico para que haga visita a domicilio, y ese se llamaba el médico de cabecera. Como ahora se ha perdido el poder adquisitivo, es decir, la gente cada vez gana menos, entonces ahora tiene que ir la gente a los hospitales, y ahí donde se hace pues digamos, se entraba todo y no lo atiende. Entonces hay que cambiar ese sistema por una apertura total de los mercados para que la gente gane más y así el médico visita al paciente, ¿no? Ese es muy interesante, ¿no? Que lo visite. Hay que darle todas las facilidades también, las herramientas, ¿no? Porque no solamente es proponer, sino hacer las cosas. Y esto cuando se tiene que hacer el tema de salud, aquí simplemente yo me pongo y me imagino, y tú también, José Luis, el Perú profundo, ¿no? En esos pueblitos donde las mujeres hoy en día que esperan de repente al ginecólogo, no hay, pues no existe. Dentro de la comunidad, ¿quién tiene que llamar? A la partera, entonces, para que pueda atender. Eso ya no puede ser en la situación que estamos y en los años que ha venido pasando. Tenemos profesionales, pero sin embargo no hay una voluntad política. Sí, porque nosotros, la propuesta de nosotros no es solamente poner a competir a los colegios, los hospitales para que brinden buena atención médica y buena atención en el servicio de salud, sino darle poder económico a la gente, y eso se hace a través de darle una buena moneda que no le sufra inflación, que los precios desciendan, que sus ingresos se eleven, como en Qatar, que ganan $120,000 anuales, sí, que son $10,000 mensuales, y se puede lograr abriendo todos los mercados con inversión privada, bajando los impuestos de 35 a 1, bajando la inflación, haciendo que nuestra moneda sea más fuerte, y eso existe, no es que estoy creándolo de la nada, existe en China, existe en los países más desarrollados donde crecen 7, 9, 13% anualmente, y eso le saca más o menos 400 millones de pobres a China en 10 años. Lo podemos hacer aquí en el Perú, creciendo a tasa de 7, 8, 9%, pero eso tiene que hacer con apertura de mercado para crear confianza en los inversionistas. Los inversionistas vienen de toda parte del mundo y reinvierten en el país, y así crean empleo, crean ingresos, y la propia productividad, por el mismo efecto de la inversión privada, hace que la gente gane más dinero de lo que está ganando ahorita, ¿no? Y mira, me has hecho recordar realmente este tema de salud, que es muy interesante y muy amplio también para poder seguir hablando, porque un amigo estaba para que lo operen, ¿no? Entonces tenía que hacer una operación urgente. Y sin embargo eso demoró como cerca de 7, 8 meses. ¿Y cuántas personas estarán esperando realmente hasta un año para que sean operados? O sea, el sistema no es así hoy en día. Tenemos un sistema de salud que no es el más óptimo que podemos decir. Es decir, entonces, tu propuesta que estás haciendo en estos momentos, que es interesante, se podría lograr con la 5R. Porque la 5 reforma lo que hace es darle capacidad a todas las personas para que puedan lograr sus objetivos. Si alguien quiere poner un hospital de tamaño pequeño, otro de tamaño mediano, otro de tamaño grande, no tiene que pedir permiso a una autoridad. Lo único que tiene que garantizar es que se respeten los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, con un buen poder judicial, y cualquier persona puede abrir un hospital, un policlínico, un centro médico, y no hay que pedir permiso a nadie.
porque eso de pedir permiso crea burocracia, crea corrupción, crea todo eso, y ahí está la infraestructura de salud que está pues por los suelos, por esa rectoría, ese control, esa fiscalización del Ministerio de Salud que no sirve para nada, no atiende a la gente. ¿Desaparecerías el Ministerio de Salud? Por eso, nosotros lo vamos a sustituir por la iniciativa privada, ¿no? La gente no se va a quedar en el vacío, no se van a quedar sin hospitales, no, que los hospitales estén mejor gestionados de lo que viene haciendo actualmente, pero haciéndolo el sector privado, que es lo que estamos proponiendo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Te vamos a dejar nuestras cámaras para que te puedan dirigir a toda la población en estos momentos también. Adelante, José Luis. Amigos, ustedes que nos están viendo, nosotros somos un movimiento joven, se llama 5 Reforma, de gente profesional, con estas propuestas novedosas que de repente algunos de ustedes no lo han escuchado. Y nosotros tenemos una página web donde ustedes pueden acudir por si tienen alguna reflexión, algo así. Se llama 5reformas.com. Ahí se pueden enterar de nosotros, ahí pueden preguntar, pueden apoyarnos con lo que quieran hacer. De repente quieren ser dirigentes, quieren ser alcaldes, quieren ser gobernadores, quieren ser congresistas, quieren ser presidentes. Están las puertas abiertas para ustedes. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una breve pausa comercial.